Años. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hemos tenido que cortar la entrevista, tenía muchas cosas que hacer. Ya las personas que estaban preguntando por la entrevista de Fernando Vaca Suárez, ya llegó al estudio de Radio San Miguel. Vamos a darle la cordial bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Gabriela. A través tuyo un abrazo cordial para todos los amigos de Radio San Miguel. Nuevamente un placer para conversar, por estar conversando contigo esta mañana. Fernando, ¿cómo va este proyecto de ley? Danos unas luces para que podamos entender. ¿Debe preocupar al sector minero este proyecto de ley? ¿Cómo va? ¿Por qué está haciendo esta acción económica? Ok, se trata del proyecto de ley, dame el número por favor, 219, si no me equivoco. Son tantos números que a uno se les va, Ya. ¿no? Eh, a ver, desde el nombre, el proyecto de ley se trata de un engaño y vamos a ir explicándolo de manera sucinta, breve y rápida. Si tú haces referencia al nombre, te va a decir, y la gente dice, es la ley del oro, ¿no? Bueno, en realidad no es tan así. En el fondo, lo que pretende este proyecto de ley, iniciativa del movimiento al socialismo, es raspar la olla en términos comunes y pedestres, o como quien decía por ahí tradicionalmente, vender las joyas de la abuelita. ¿Qué ha sucedido con la platita del país? Sucede que Bolivia y todos los países tienen una cosa que se llama reserva internacional, reservas internacionales netas, es decir, la platita que nos sirve como garantía, como colchón para poder transar económicamente a nivel internacional, es decir, nuestra garantía. ¿Cuánto era nuestra reserva hasta hace unos años atrás? Alcanzamos a 17.000 millones de dólares. 2015, ¿no? En el mejor de los casos. De ahí entramos en picada, se fueron despilfarrando, alguien le echó mano a las reservas internacionales, luego podemos ver también por qué y en qué se fue. De 17.000 resulta que ahora 2023 estamos un poquito menos de 1.000 millones de dólares. Es decir, es impresionante la cantidad de plata que Bolivia se ha gastado de las reservas internacionales netas. Entonces, estas reservas, este colchón económico que tiene Bolivia para negociar con otros países, le permite a Bolivia importar, por ejemplo, y sobre todo importa más de lo que exporta Bolivia, eso lo tenemos claro. ¿Qué importa? Es decir, ¿qué introduce como producto a Bolivia? Todos los días ustedes en Riberalta dan vuelta como locos a la plaza quemando combustible y no saben que eso nos cuesta una millonada al país, porque además está subvencionado el combustible, ¿no es cierto? Debería costar 12 bolivianos, cuanto menos, pero en Bolivia pagamos algo más de 3 bolivianos y 40 centavos. Es decir, 3 veces menos de lo que pagan los países vecinos. Eso es una realidad, entonces se subvenciona. Eso es lo que importamos. Combustible, porque nosotros no producimos gasolina, no producimos diésel, etcétera, etcétera, aceites y todo aquello. Vendíamos gas o vendemos gas, pero ahora vendemos menos, pero me refiero a combustibles como tal. Importamos, otra cosa que importamos, por ejemplo, para la canasta básica familiar, todos los derivados de trigo, ¿sí? Harinas, fideos, etcétera, etcétera. Ese es otro problema. Así es, entonces, ¿con qué compras eso? Con dólares. Con dólares, porque de afuera te venden con dólares, claro. ¿Cierto? Y tu colchón, tu garantía para poder hacer esas transacciones precisamente son tus reservas. Y las reservas tienen dos características, están en efectivo y están en físico, si vos querés. En efectivo es dólares, divisas, ya, que te permite hacer cambio a nivel internacional, y lo otro es oro. ¿No es cierto? Están los lingotes de oro, las barras de oro, si ustedes quieren, que ahí te permiten. El problema es que con el oro vos no podés ir a comprar como quien saca la billetera, ¿no es cierto? Aquí tu lingote. Aquí tu lingote, no podés. Entonces tenés esas dos características, dólares y tenés oro. Hace años atrás llegaban estas reservas de dólares y oro a casi 17.000 millones de dólares, haciendo la comparación. Ahora menos. Resulta que de ese 1.000 millones de dólares que tenemos, poquito tenemos en dólares, el resto lo tenemos en oro. ¿Ok? Ahora bien, ese oro
vos lo podés transformar, obviamente, en dólares, ¿no es cierto? Pero ahí está el problema, cuando yo decía, nos estamos gastando o estamos vendiendo las joyas de la abuelita, esa reserva, lo último que nos queda, ya no tenemos de dónde más y le brincamos, ¿te acordás de esas joyitas que guardaban las abuelas, ¿no? Sus aritos. Lo empeñamos. Exactamente, estamos haciendo lo mismo. Para eso sirve esta ley. Cuando vos me preguntás si perjudica al sector aurífero, no, porque no existe entre este proyecto de ley y la actividad de explotación del oro una relación directa. En otras palabras, no les afecta porque el Banco Central, a través de este proyecto de ley, se constituye en uno más de los operadores que compran oro, es decir, no están obligados los mineros a venderle el oro al Banco Central. Y esto no es novedad. Ya tenemos desde el 2011, el problema, por eso es que se camufla el nombre, en realidad no es un tema de compra-venta de oro y no sé qué, ahora vamos a ir entrando en el asunto. Entonces, no les afecta al sector, pero obviamente el sector se ha pronunciado porque no se siente consultado, ¿no es cierto? Lo mismo que sucedió cuando se le quiso cobrar un impuesto mínimo del 12% y hicieron un escándalo. ¿Cierto? Y terminan o van a terminar pagando 4.8%, lo que no paga ni el ciudadano más pobre en este país formalizado, ¿no es cierto? 4.8 pagan por explotación minera. Entonces, como no fueron consultados, ellos necesitan obviamente demostrar esa suerte de poder, porque es un sector que entra en colusión con el Ministerio de Minería y con el gobierno mismo, es una base social fuerte que tiene el gobierno, las cooperativas mineras. No nos han consultado y claro, paralicen el proceso de la ley del oro, de la ley, del proyecto de ley, hasta que nosotros veamos qué es lo que pretenden, ¿no? Es una manera de blanquear, de transparentar supuestamente el proceso. Entonces, dejemos de lado, no les afecta. ¿Por qué? Porque esta es una ley específicamente para el Banco Central de Bolivia. Ni siquiera para que compre oro a los bolivianos. Eso nos queda claro, y hay una ley de 2011. El Banco Central es uno más de los que compra oro en este país. Y de acuerdo a esta ley también se ratifica nomás la idea. Entonces ahí viene el primer engaño. Es decir, no es que estamos obligándolo al Banco Central para que compre. No, falso. Lo que pretende el Banco Central a través de esta ley es disponer libremente, sin ningún tipo de fiscalización como manda la norma, en este caso del Parlamento, de la Asamblea Legislativa, para que el banco haga las transacciones a nivel internacional. En otras palabras, compra el oro, todo lo que tú quieres, y lo vende cuando quiere y por lo que quiere. Ese es el fondo, es decir, no tener autorización del Parlamento y disponer de las reservas en oro en el mercado internacional. En otras palabras, también podría pignorar, es decir, no sabemos para qué lo va a vender, y ahí hay otra cuestión. De los 17.000 millones al casi 1.000 millones de reservas que tenemos, 6.000 millones de dólares salieron del Banco Central para financiar ¿qué? Empresas nacionales deficitarias. Entonces el ministro Montenegro dice el otro día, necesitamos ese oro para convertirlo en dólares, o sea, venderlo afuera, y con los dólares recién poder nosotros importar lo que necesitamos. Fíjense el proceso. Pero ¿con qué confianza, pues, si el Banco Central tampoco es autónomo y no tiene las condiciones técnicamente sensatas, transparentes, idóneas para realizar ese tipo de transacciones? Ya te estoy demostrando que en menos de 10 años se despilfarraron más de 6.000 millones de dólares de nuestras reservas que están en empresas absolutamente quebradas y con números rojos. En resumen, Gary, el proyecto de ley pretende comprar oro de los bolivianos, obviamente tiene que ser el mismo precio internacional como manda el mercado. Eso lo está haciendo el banco, no es un problema, lo tienen por ley desde el 2011. El asunto es que ese oro necesitan venderlo y convertirlo en dólares. ¿Por qué? Porque se nos acabaron los dólares en el país. ¿Y para qué nos sirven los dólares en el país? Para realizar importaciones
de lo que vive básicamente este país y mantiene su balanza económica equilibrada. ¿Qué Ese es el pasa? problema. Yo sé que en las preguntas que hemos estado hablando no estaba consensuada, pero hay varias medidas que está tomando este gobierno, ¿no? La ley del oro, los impuestos a los profesionales, ahora salió la compra de dólares a los exportadores, Los bonos, ¿no? la venta de bonos. ¿Usted entiende qué está pasando con el tipo de cambio? ¿Va a haber, hay algún problema con esto? Sí, claro, el tipo de cambio en Bolivia es absolutamente frágil, sin embargo se lo ha mantenido precisamente como y a través de las subvenciones y todo aquello. Es una balanza comercial ficticia, una burbuja ahí muy peligrosa que en algún momento puede reventar y ahí está el caso. Te lo explico rápidamente. Se acabaron los dólares, necesitamos comprar dólares, necesitamos ahorrar en dólares y ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que debería haber hecho el gobierno desde hace mucho tiempo atrás? Incentivar la exportación, pero sobre todo exportación con, ¿cómo se llama? No solamente de materia prima, sino con valor agregado. La exportación es lo que te permite en el mercado internacional obtener las divisas que vos necesitas, porque te compran en dólares, ¿no es cierto? Si vos no exportas, entonces vas a echar mano de tus reservas, ese es el problema. Y el problema es que se han reducido las exportaciones en este país, se van agotando los recursos y el gobierno tiene demasiados huecos que tapar. Eso es lo que sucede. Ahí tenemos el análisis del senador suplente Fernando Vaca Suárez, es senador suplente para el departamento del Beni. Le agradecemos por su tiempo, porque sé que tiene una agenda apretada y bueno, pues esperemos tenerlo en otra oportunidad. Gracias, Gaby. Yo permanentemente, cuando ustedes quieran, a la orden. ¿Ok? Un abrazo para todos. Nos vamos a una pausa. Gracias, Gaby. Radio San Miguel, nace una voz en la Amazonía boliviana.